vamos a hablar de tu segundo libro, El hombre flaco canoso y la mujer de las cejas pintadas. Así es. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Gracias por conversar con nosotros. Antes de empezar a hablar de este libro de cuentos, que no son cuentos Ujú. infantiles, obviamente, son cuentos para adultos, cuéntanos un poco cómo te acercas tú a la escritura, porque tú eres médico pediatra, Sí, infectóloga y aparte escritora. Cuéntanos un poco cómo parte este gusto por escribir. Me imagino que antes por leer. mira, el gusto por leer desde que tengo memoria, desde siempre. Eh, Soy una gran lectora, siempre hay dos, tres libros esperando ahí ser leídos en mi velador. Y el gusto por escribir también desde muy temprana edad. Y le di forma un poquito más en serio ya el año 2019. Y de hecho, este, como tú dijiste, mi segundo libro de cuentos, el primero se llama Tercer Tiempo y lo publiqué en el año 2020. ¿Y cómo me acerco a la literatura? Bueno, la lectura me apasiona, es una de las cosas favoritas que para mí. Y desde ahí se acerca a estas ganas de escribir por el afán de compartir historias de personas cotidianas, de situaciones corrientes, contado desde una óptica eh, bastante particular que tiene que ver con centrarse en los sentimientos de los personajes, en sus emociones, en sus conflictos interiores, en sus relaciones interpersonales, ese tipo de cosas. ¿Y cómo mezclas la medicina, que es una carrera súper demandante, con la escritura? No sé, no sé, de manera bastante armónica a esta altura. Yo ejerzo como médico pediatra infectóloga, trabajo en el Hospital Calvo Maquena y en la Universidad de Chile, y fíjate que he ido dándole prioridad a la escritura y finalmente uno tiene tiempo para sus prioridades. Entonces, de alguna forma, voy sacando tiempo y voy buscando espacios para poder ir escribiendo de manera sistemática, porque este es un trabajo bien arduo y hay que tener muchas horas y bastante soledad, si tú quieres, para poder enfrascarte en el proceso de escritura. Pero vamos bien por el momento, Lo vas sí, sorteando bien. Como sí. tú trabajas con niños, la relación es un poco de repente más cercana con los papás, con la historia de los niños. ¿Eso te ayuda un poco a crear tus historias? Yo pienso que sí, en el sentido de que probablemente la pediatría es una especialidad que te permite abrir una sensibilidad especial para escuchar al otro, para escuchar y estar abierto a observar los sentimientos de las personas. Porque tú estás enfrentado en la pediatría uno de los sentimientos más puros, ¿verdad? Que es el amor de los padres por los hijos. Y también estás enfrentado en la pediatría a situaciones de mucha vulnerabilidad de los niños, situaciones de abandono, situaciones de sufrimiento. Entonces, eso abre sin duda una sensibilidad que yo creo que es especial y es por lo menos lo que a mí me pasa, sin que necesariamente, ¿verdad?, yo esté narrando historias de niños, de hecho. ¿Y cómo definirías este nuevo libro de cuentos? Yo lo definiría como un conjunto de 12 cuentos. em, Es un libro entretenido, es un libro distinto, es un libro donde casi nada es lo que parece ser. Entonces, cada cuento es una historia completamente distinta a la anterior, que se sitúa en lugares distintos, que tiene personajes diferentes y que permite que el lector, eh, creo yo, sonría, suelte una lágrima, de repente se emocione sin duda y se sorprenda en algunos otros relatos. Así lo definiría yo. ¿Y qué inspira estos cuentos? Estuve leyendo algunos y tiene algo que me gustó mucho, que
sentí que estaba muy bien descrita las situaciones, los lugares. De hecho, lo empecé a leer en voz alta y como que empezaba a imaginar, digamos, los lugares o las sensaciones de los personajes. Hablas mucho, bueno, hay historias de niños, adolescentes, historias familiares, de miedo, de las relaciones. ¿Qué te inspiró estos cuentos? ¿Cómo nacieron? Mira, los cuentos son completamente ficticios, pero sin duda cada uno de ellos nace de alguna observación, de algo que me contaron, de algo que supe. Entonces, desde ahí tú tienes un pequeño hilo que va creando luego los personajes y me gusta mucho a mí hablar de lugares que yo conozco bien. Entonces, cuando yo voy en una lancha por un canal de Chiloé, yo quiero que tú te sientas que estás ahí, que casi puedas ver las toninas que saltan y que el lugar para ti tenga sentido, que esté bien contado. Siendo el cuento un género literario que no te permite entrar en demasiado detalle, me parece que eso es algo importante porque le da una verosimilitud a la historia, y lo mismo que el lenguaje que usan los personajes y por supuesto las sensaciones, las emociones de los personajes, que también me parece que mientras más vivo es el personaje, más posibilidad tienes tú de encariñarte con uno, de que te caiga mal otro, de tomar partido por un personaje, ¿te fijas? Entonces eso es muy entretenido. ¿Y cuánto tiempo te toma llegar a estos 12 cuentos? Mira, yo este libro, el libro anterior te conté que lo publiqué el año 2020, a fines del 2020, así que este libro me tomó 2 años, más o menos, escribirlo. Sí. ¿Y por qué el título? O sea, hay un cuento que se llama El hombre flaco canoso y la mujer de las cejas pintadas, pero ¿por qué elegiste ese cuento en particular para que fuera el título? Mira, porque los libros de cuento en general adoptan como título el título de uno de sus cuentos. Entonces esa fue la técnica que yo usé y la verdad es que ese cuento me encanta, lo encuentro interesante, distinto y me gusta mucho el título. Entonces yo pensé que en verdad este título del hombre flaco canoso y la mujer de las cejas pintadas, un título que me pareció atractivo y me pareció que si tú ves este libro en la librería, es un libro muy lindo, que además tiene un título atractivo y por lo tanto es posible que la gente lo mire y luego lea la contratapa, ¿verdad? Que también es interesante, donde hay tres recomendaciones de tres grandes escritores chilenos que tuvieron la gentileza de leer mi libro antes y luego escribir esto que está acá, que pone los acentos en algunas de las cosas que estábamos conversando. Acá también en la portada, bueno, tenemos ahí un paisaje, los lugares son súper importantes en cada uno de los cuentos, un poco lo que Sí. hablabas antes, es- pasan en distintos lugares, uno de los que leí, por ejemplo, era del sur y uno podía sentir hasta el olor. Em, Sí. Son lugares donde, que como tú decías, tú has estado, o sea, ninguno es como que tú has hecho una búsqueda, digamos, y te imaginas el lugar. Todos los lugares que yo describo en el libro son lugares donde yo he estado y que conozco muy bien. Entonces eso te da la posibilidad de describirlo de tal manera que tú, Marcela, cuando lees el cuento, te sientes que estás en ese lugar. Sientes si hace frío, si está lloviendo, si huele a tierra mojada, o en fin, esas sensaciones que son importantes para darte como situarte en un espacio y hacer que el cuento para ti sea más real. Cuando tú quieres buscar como una realidad en un relato, Ujú. eh, esa realidad en mi libro está en la forma en que está contada la historia. Los personajes son, como te digo, todos ficticios y nacen de mi imaginación y del interés en el tema que va creando el personaje, y el personaje se va creando entonces de a poquito y va agarrando personalidad propia. ¿Y qué se viene para ti como escritora? En este momento estoy escribiendo una novela. Sería la eh, primera. sí, sería la primera, exactamente.
y espero tener la lista el próximo año, el 2024, eh, y para eso necesito tiempo. Y ese es el desafío, digamos, de poder eh, ser capaz de sacar adelante este nuevo proyecto que me tiene muy entusiasmada, porque esto de escribir, Marcela, es como un camino sin retorno. Tú ya, es como leer, digamos, son actividades muy apasionantes, para mí muy sanadoras también, muy reconfortantes, y ha sido para mí toda una experiencia muy agradable publicar estos dos libros y ver el resultado, que a la gente le gustan, que la entretiene, que me preguntan después qué quisiste poner en esto, porque te fijas que el cuento, un género literario en que tú como lectora tienes mucho protagonismo, porque te tienes que involucrar en la historia, tienes que imaginarte cosas, y a veces están estos finales abiertos, ¿verdad? Que hacen que tú digas, bueno, pero ¿qué pasó aquí? Y tú entonces interpretas un propio final. Y eso también me parece muy atractivo del género literario. Bueno, Una cosa que notaba en los cuentos que leí, que tiene mucho como de nostalgia, como que fueran algunos los sentí como, como que fueran como en tiempos pasados, cosas que a mí como lectora me traía como memoria de cosas que había vivido quizás cuando chica o que pasaban antes y ahora no. sí. Tiene ahí como un toque muy, muy nostálgico. Tienes razón, hay un par de cuentos particularmente que están, pero que dice ahí en el cuento que están, que pasan, no sé, en el año 2000, otros que pasan en los años 80. Entonces hay un punto nostálgico en algunos cuentos, sobre todo en aquellos que son como que son más rurales, ¿ah? Que están situados más en el campo o algo así. Sí, tiene un tono en eso, sí. Sí, esa sensación era, como lector, era como muy interesante, como que te absorbe demasiado. Y yo pensaba, ay, esto pasaba antes, ahora ya no pasaría. Es como bien bonito, digamos. Da una buena experiencia, digamos, al lector. Cuéntanos, ¿qué tan complicado, aparte del tiempo, es pasar de hacer cuentos a hacer una novela? Mira, no lo sé todavía tan claramente. Lo que sí me he dado cuenta es que tú tienes que ir como ralentizando el relato. No sé, pues en un cuento tú en 10 páginas, en 20 máximo, tienes que tener un inicio que sea atractivo para ti como lectora. Luego tienes que tener un conflicto, resolverlo y finalizar la historia. Entonces, la novela te da espacio para quedarte sin ser aburrido en la descripción de los lugares, por ejemplo, ¿verdad? Para quedarte en las características de las personas, para quedarte en las conversaciones. Entonces, eso me ha gustado también de este otro tipo de escritura, y te da también la oportunidad de poner muchos más personajes, porque el cuento necesariamente tiene que tener poquitos personajes para que tú alcances a tener ese compañerismo o ese rechazo por el personaje, porque yo te lo tengo que mostrar bien. La novela te da una cosa más amplia. Así que en eso estoy muy encantada también con este trabajo, y ahí avanzando para poder, como te digo, cumplir el sueño de tener la lista el próximo año. Vamos a estar esperando esa novela. Y para cerrar, invita a la gente a leer estos cuentos que están bastante buenos. Ya los que he leído, como te decía, me ha gustado mucho. El hombre flaco canoso y la mujer de las cejas pintadas. Bueno, muchas gracias por esta conversación, y como está escrito en la contratapa del libro, digamos, hay un comentario que dice un nuevo libro en el horizonte digno de celebrar, que a mí me encanta, porque en verdad eso es este libro, un libro para que ustedes celebren, para que conversen, para que se abran en nuevos diálogos y conversaciones en relación a temas que, como te digo, son cotidiano, ¿no? Y los personajes así también lo son, pero se enfrentan a situaciones en las que yo sé que cada uno de los lectores en alguna situación se va a sentir representado o va a reconocer
el sentimiento que expresan los personajes. Muchas gracias, María Elena, por tu tiempo. Que te vaya muy bien. Muchas gracias a ti, Marcela. Que estés bien. Chao. Nos vemos. Chao.